En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Todos los santos, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijimos que la metafísica no tiene divisiones, porque la metafísica tiene un solo objeto, que es el ente en cuanto ente. La ontología se la divide a los fines de estudiarla. La ontología es el estudio del ente en cuanto ente. La crítica del conocimiento, pongamos acá, la crítica del conocimiento o teoría del conocimiento. O epistemología. O gnoseología. Es la parte de la metafísica que no tiene partes, que trata del conocimiento del ente. La ontología trata del ente en cuanto ente, la gnoseología trata del conocimiento del ente, y la teodicea o filosofía o teología natural trata de Dios como causa del ente, pero el objeto siempre es el ente trascendente. Meterse en el estudio de la gnoseología tiene la dificultad, digamos, de que son difíciles las explicaciones, son arduas. En cambio, las objeciones, las dificultades que presentan los errores de la filosofía moderna siempre son fáciles, son más sencillos de entender. Cuando un filósofo moderno hace un planteo en contra de la filosofía aristotélico-tomista, los planteos son evidentísimos, son de una sencillez y una claridad meridiana, pero salir a defender la filosofía escolástica está llena de matices, de prenotandos, de consideraciones, es decir, no es tan sencillo. Digamos que en principio conocer es algo evidentísimo y que no tiene la menor dificultad para la vida diaria y para la gente común. Ninguna persona sensata ni ninguna persona de las que andan caminando por la calle se va a poner a discutir o a poner en duda que nosotros somos capaces de conocer las cosas, ¿cierto? De manera que en la vida corriente el conocimiento no tiene dificultades, y uno entonces tendría que decir, bueno, entonces ¿para qué hacer un estudio que sí, sin embargo, que va a ser arduo, que va a ser complejo para poder entender el conocimiento humano? ¿Para qué emprender semejante estudio? Y es porque la gran batalla que se da en el mundo de las ideas se da en el mundo de la especulación filosófica.
Y en el mundo de la especulación filosófica moderna, la puerta de entrada es la gnoseología. El centro de la discusión moderna de las ideas tiene su origen en una teoría del conocimiento. Entonces, si nos preguntamos, o nos volvemos a preguntar, ¿por qué tendríamos que interiorizarnos para poder defender la teoría del conocimiento escolástica, tradicional, del realismo filosófico, aristotélico tomista? Es porque el gran debate de las ideas de nuestro tiempo se dan en este plano de la metafísica del conocimiento o crítica filosófica. La encíclica Quanta Cura de Pío IX se hace toda la presentación de los enemigos de la Iglesia en tiempos de Pío IX. Más tarde, en la encíclica Pascendi de Pío XII, va a decir, sí, está todo muy bien, pero ya no son más los enemigos que están en contra de la Iglesia. Todos estos muchachos se han metido adentro. Entonces, en filosofía, en teología, en la crítica escriturística, la exégesis bíblica, en todos los ámbitos de la Iglesia se metieron gente que venía de otra rama, venía de la filosofía moderna. Y entonces la encíclica Humani Generis de Pío XII va a ser un pormenorizado detalle de todos estos errores, pero que ya son propios nuestros de la Iglesia. Si uno accede a la bibliografía de exégesis bíblica que hay hoy dando vuelta, cualquier librería católica, la mayor parte de los libros de exégesis bíblica dependen de la teoría de la desmitologización de Rudolf Bultmann, que es un teólogo protestante alemán. Esta teoría saca de toda de la Sagrada Escritura lo que es mítico, es decir, lo que no se puede tocar, lo que no se puede ver, ¿cierto? Lo que no pasa por los sentidos, y entonces tenemos una exégesis totalmente desprovista de fe, ¿cierto? El cardenal Ratzinger lo ve a esto en un documento que se llama Algunos aspectos acerca de la exégesis bíblica contemporánea, y critica esta exégesis que es parte de estos postulados de la desmitologización de Bultmann, y dice, ¿por qué ocurre esto? Porque Bultmann va a ir a beber de las fuentes originales de la filosofía moderna de Immanuel Kant, y Kant dice que las cosas no pueden ser conocidas en sí. Entonces, esto es filosofía de batalla, o sea, filosofía para batallar. Las grandes discusiones en el campo de las ideas es una batalla, porque ¿por qué se pone Bultmann y por qué se meten a desmitologizar la Sagrada Escritura, que son patrimonio nuestro, que son de la Iglesia, que la Iglesia los interpreta? No te piden permiso y lo van a hacer, y no solo, y tienen plata y tienen medio, y inundan las librerías y lo leen los curas, también los leen, ¿cierto? Y terminan diciendo los curas las mismas sonceras que dice Bultmann.
En parte porque son tontos y en parte porque no hay otros libros. No hay una reacción fuerte, no hay una postura firme frente a todos los desvaríos que la filosofía moderna introdujo en el ámbito de la Iglesia. Las ideas son como si fuese buenitas y quietas cuando el filósofo las piensa, porque las escribe, pero a Luis XVI le cortaron la cabeza con la guillotina que tiene filo, pero se la cortaron con las ideas, porque la emancipación del reinado, la emancipación en lo político, que significó cortarle la cabeza a Luis XVI, viene de la emancipación de la autoridad religiosa y del poder divino de la Iglesia que hizo Lutero en el año 1517. Entonces, como las ideas, como digo, cuando se las escribe y cuando se las piensa son como buenitas, no le hacen mal a nadie, pero las ideas tienen vida propia, se cobijan, anidan en las mentes, anidan en las almas y estallan. Las ideas mueven el mundo. Esto no es el mundo de las ideas mueven el mundo. A Luis XIV le cortan la cabeza porque la cristiandad medieval aceptó en el 50% de Europa, esto es media Europa, aceptó los postulados de Martín Lutero, que significaba sacarse de encima la autoridad de la Iglesia. Por lógica interna, esa idea significó 2 emancipaciones más, por lo menos. Una, la emancipación del poder real, del poder de los príncipes, del poder de los reyes, de la autoridad de la Iglesia y de toda autoridad moral en general, y así es como vino después de la Reforma Protestante lo que se llamó el despotismo ilustrado, el despotismo de Estado, o sea, los monarcas como Luis XIV, omnímodos, que nadie absolutamente le podía poner freno. Y además significó la emancipación de la razón con respecto a cualquier norma moral, porque Lutero plantea eso, Lutero plantea la emancipación, se emancipa de la autoridad de la Iglesia, se emancipa de que haya que haber una autoridad que interprete las cosas. El único que puede interpretar es el hombre y sentirlas como el individuo, y lo que el individuo interprete y lo que el individuo sienta y perciba, eso es lo que va a constituir la realidad de las cosas. Y finalmente va a venir la emancipación política y le van a cortar la cabeza a Luis XVI. Son ideas. Difícilmente iba a poder solucionar con gracia Lutero la doctrina de la transustanciación del cuerpo y la sangre de Cristo en las especies, porque Lutero, cuando fue a la universidad, tenía 2 posibilidades: entrar en la cátedra aristotélico-tomista, que era la cátedra tradicional de toda la vida de la Universidad de Wittenberg, o podía entrar en el último grito de la moda, que era la cátedra occamista, o sea, la cátedra que seguía los lineamientos de Guillermo de Ockham. Él, naturalmente, tenía que entrar en la de Ockham. Ockham dice que no hay diferencia, que no hay distinción entre la sustancia y los accidentes. Entonces, a Lutero no le queda más remedio que hacer una empanada de Cristo, porque la doctrina de la consustanciación luterana es un Cristo que está solito ahí adentro y todo recubierto de pan, ¿comprenden? Porque Lutero no tenía posibilidades de distinción entre sustancia y accidente, porque había entrado en la cátedra de Guillermo de Ockham. De manera que las ideas mueven el mundo. Estados Unidos es un gran país, es el país más poderoso del mundo, es un país industrioso, próspero, trabajador, laborioso. Porque los inmigrantes ingleses que llegaron
en el año 1540 ya, o sea, hacía muchísimo tiempo antes, habían conocido la institución de la religión cristiana que escribió Juan Calvino. Ese libro de Calvino, de la institución de la religión cristiana, se conoció en toda Europa y entró en Inglaterra en el año 1540, cuando todavía reinaba Enrique VIII. Y Enrique VIII conoce ese libro, lo conoció. Ese libro dice que, además de que hay que Dios predestina a los hombres a la vida eterna y también los predestina al infierno, lo cual es un error. Dios no predestina a nadie al infierno, no hay una doble predestinación. Entonces, dice Juan Calvino que la prosperidad económica, el bienestar económico, la laboriosidad y la bonanza de bienes materiales son signo de predestinación para la vida eterna. Eso lo habían aprendido, lo habían mamado los inmigrantes ingleses que llegan a Estados Unidos y naturalmente se pusieron a trabajar fervorosamente para irse al cielo, ¿comprenden? Entonces por eso llegó a ser Estados Unidos lo que es. Si esa no es la única causa de que Estados Unidos sea un país próspero, naturalmente que es una causa muy importante, ¿no? Porque los grandes dilemas del hombre se resuelven en términos religiosos. De manera que las ideas mueven el mundo, ¿comprenden? Y si Estados Unidos es tan próspero que es capaz de hacer una ciudad como Las Vegas, que está en el medio del desierto donde no hay nada y que significa todo el esfuerzo de montar una ciudad ahí, también es capaz de hacer una ciudad como Las Vegas. Porque esos mismos inmigrantes que vinieron sabiendo la doctrina de Juan Calvino, sabían que la razón podía independizarse de las normas morales y debía independizarse de las normas morales por lógica interna de la doctrina luterana, como dijimos. Porque la razón no necesariamente tiene que estar atada a la norma, porque lo que interesa para el luterano y para Calvino es el fuero interno, sentimental. Es como se entienden las cosas. La penitencia, la reconciliación con Dios se va a constituir por la aceptación íntima del individuo de ese arrepentimiento. Eso es lo que lo va a perdonar, lo que lo va a poner en una condición distinta frente a Dios. Es su asentimiento interno, es su fervor y su consentimiento y su asentimiento interior lo que va a constituir que Él se ponga, que sea agradable a Dios. No es algo de afuera que viene. Y así también con las cosas de la razón. La razón, si Él está convencido de lo que está haciendo, tiene que ir para adelante. Por eso se puede relativizar y no estar perfectamente constreñido a una norma moral dentro del protestantismo. Bien, hay un discurso muy importante que dio su santidad Benedicto XVI en la Universidad de Ratisbona en el año 2006, donde dice que las notas distintivas de nuestro mundo, como dijéramos, los signos de los tiempos, ¿verdad? Son el relativismo a ultranza y el endiosamiento de la libertad. Y él hace como una búsqueda de las causas, de dónde vienen las causas de ese endiosamiento de la libertad y de ese relativismo absoluto. Y entonces eso sería que mucho más arriba de Kant, Kant es del año 1700 y pico,
Había un equilibrio aristotélico tomista, un equilibrio escolástico entre la razón y la fe, que naturalmente se da en la Alta Edad Media con Santo Tomás de Aquino. Dentro de ese equilibrio entre la razón y la fe, había una cosa muy importante para el conocimiento y que son las esencias, ¿cierto? Para Santo Tomás, las esencias son inmutables y necesarias porque Dios, que las ha pensado, es necesario e inmutable. Entonces, Dios, hay una preexistencia de todas las esencias que de hecho están en las cosas creadas, preexisten en la mente divina, preexisten en Dios. Entonces, Dios, en su infinita bondad y omnipotencia, crea y le da la existencia a las esencias que Él quiere. Es libre y crea lo que quiere, pero todas las esencias dependen de que existen en la mente divina. Y fíjense que eso es muy importante para cualquier cosa, para nosotros o para un árbol o para una pequeña brizna de paja, porque significa que a pesar de que nosotros somos contingentes y pasamos y somos perecederos y la existencia está pero después se va, sin embargo hay una cosa inmutable y necesaria que nos sostiene atrás, y que además nos pone en relación con Dios creador, que son las esencias necesarias e inmutables. Eso está como en ese equilibrio, medieval de la Alta Edad Media. En esas esencias es donde se puede llevar adelante el conocimiento. El hombre se enfrenta con las cosas y las cosas se le enfrentan al hombre, se le presentan, se dicen a sí mismas, se multiplican, son difusivas de sí. Las cosas son difusivas porque tienen esencia. Esa esencia, como ya sabemos, está constituida de materia y de forma en los seres sensibles. Entonces, lo que es difusivo de por sí, lo que es multiplicativo, lo que se dice, es la forma, porque la forma es principio de inteligibilidad de las cosas. ¿Por qué? Porque Dios hace un universo uno. Lo podría haber hecho de otra manera, pero lo hizo así. Entonces, Dios tiene que establecer un mundo que tenga posibilidades de ser aprendido por el hombre. Entonces, para que el hombre pueda aprender las cosas y hacerse dueño de la creación, tiene que haber cosas que se puedan decir y que a sí mismas, que tengan capacidades, virtualidades ontológicas, fuerzas entitativas, que puedan salir de sí mismas, no estar solamente constreñidas a la potencialidad de la materia, salir de sí mismas para poder decirse, dar como una música, un gritito, una voz, y que el hombre entonces pueda recibir eso que viene de las cosas y pueda aprenderlo. De esa manera el universo se vuelve uno porque las cosas se relacionan entre sí, en este caso las cosas con la inteligencia humana, que es semejanza de la inteligencia divina. Si no, las cosas serían no conocibles. Para que las cosas se puedan conocer, se tienen que dar varios presupuestos. Uno de ellos es que las cosas tienen que tener algo de inmaterial, porque tiene que poder una cosa que es material, como por ejemplo
una montaña o una piedra, tiene que poder tener algo que sea más que la sola materia para poder salir y ser captada por el espíritu del hombre. El espíritu del hombre es, el alma del hombre es espiritual. Entonces, para que la forma de la piedra que la constituye, la determina en el ser, modela su materia, la determina a ser lo que es, la obliga a ser piedra y nada más que piedra, esa forma tiene que poder inmaterializarse de alguna manera, Dios sabe cuál, por ahora no lo sabemos, de alguna manera la piedra tiene que haber algo en la piedra, con una fuerza y una virtualidad tal que pueda inmaterializarse y ser captado por los sentidos nuestros, que no son solamente materiales, sino que están constituidos de materia y de forma. Nuestros ojos, nuestro oído, la lengua, el tacto, el gusto, están constituidos de materia porque son orgánicos, están constituidos de una forma que es nuestra alma, forma sustancial, es la forma del cuerpo, forma sustancial, principio de la vida vegetativa, principio de la vida sensitiva y forma del cuerpo, el principio de nuestra vida. Entonces, ese órgano ya de por sí tiene una emanación de energía espiritual. El ojo humano tiene algo de espiritual porque está conformado, la forma sustancial del ojo es el alma humana. Y el ojo además, como todos los órganos, tienen una forma accidental, que es la que lo determina a hacer tal sentido y no otro. Entonces tiene, el cuerpo es el órgano, la forma sustancial del ojo es el alma, principio de vida sensitiva del hombre, y además hay una forma accidental que es la potencia de la vista. La potencia de la vista hace que ese órgano sirva para ver, distinto de la forma accidental del oído, que ese órgano, informado por el alma como forma sustancial del cuerpo y espiritualizado por el alma, sea además por la forma accidental potencia auditiva. De manera que el hombre está preparado, Dios lo ha preparado, Dios quiso hacer las cosas así. Fíjense, por ejemplo, que si acá hay una piedra, vamos a decir piedra porque no me gusta hablar de cosas que hace el hombre, hagamos piedra, y acá hay otra piedra, no se pueden conocer. Y pregunto, ¿por qué esta piedra no puede conocer a esta otra piedra? Porque esta piedra tiene materia y forma, y esta piedra tiene materia y forma. Y para que un sujeto pueda conocer, como nosotros o como un animal, el sujeto tiene que tener capacidad para tener su materia, su forma y además tener otra forma más. O sea, el sujeto conocente es un sujeto que es capaz de tener, además de su forma, otra forma más. Y eso es un presupuesto del conocimiento. Que como el conocimiento se da por la forma, porque la forma es principio de inteligibilidad del ente, la forma es principio de determinación. La forma es lo que realmente determina que esto sea lo que es, y entonces es la única que es capaz de decirse y venir acá y decirle a este quién es aquel. La forma, la materia no, porque la materia es potencial, la materia
constriñe, la limita a la forma, y no de ninguna manera la materia que es potencial puede actuar. ¿Por qué la materia que es potencial no puede actuar? Porque es potencia. Los que pueden actuar son los actos. La forma es actual. La materia es potencial. La materia no puede ser principio de cognoscibilidad. La forma sí puede ser principio de cognoscibilidad porque es actual. Puede venir acá, instalarse en este sujeto cognoscente que ya de fábrica viene preparadito para tener forma sustancial propia y para tener otra forma. Ese es el sujeto cognoscente. De manera que ya tenemos dos nociones. Necesitamos inmaterialidad y necesitamos un sujeto cognoscente con capacidad para tener su forma y aparte tener otra forma. Y así, digamos que empezamos a aproximarnos al problema del conocimiento. El conocimiento es, como dije, una cosa muy evidente, de manera que nadie se va a poner a dilucidar con cómo, ni nadie lo va a poner en duda. El problema es que toda la, como dijimos, toda la cuestión moderna de la filosofía y de la especulación se da en torno a errores en el conocimiento. En el famoso discurso de Benedicto XVI en la Universidad de Ratisbona, habló de ese equilibrio medieval que yo estoy describiendo. Es un equilibrio entre razón y fe que hace que esas esencias puedan ser conocidas, que además Dios conozca esas esencias, porque Dios lógicamente conoce todas las cosas, y esas esencias pueden hacer que las cosas sean conocidas, ¿cierto? ¿Qué ocurre? En el año 1266 nace Juan Duns Scoto, es un fraile franciscano que va a poner justamente el obstáculo y va a poner, va a complicar nuestro paraíso aristotélico tomista, escolástico, el equilibrio de la razón y la fe. Entonces, Scoto va a decir que no pueden haber estas esencias, no pueden ser inmutables y no pueden ser necesarias, porque Scoto viene de la escuela franciscana, siempre ha sido de tendencia voluntarista, y entonces pone la preeminencia en la voluntad de Dios y en la libertad de Dios, y dice que si hubiera esencias inmutables y necesarias en Dios, Dios no sería libre, porque entonces la libertad de Dios estaría como constreñida, como limitada a elegir solamente esas esencias necesarias que él mismo ha concebido, ¿no? Lo cual es un error teológico, porque Dios no porque tenga esencias inmutables va a ser menos libre de ninguna manera, pero sin embargo ese es un obstáculo, una objeción que pone Duns Scoto, y lo cita su santidad el Papa Benedicto XVI, justamente lo cita, ¿no? Que allá, en aquella época, en la Baja Edad Media, Duns Scoto pone como una piedra en el camino de la escolástica que va a hacer con el tiempo caer a muchos. Dentro de la misma escuela franciscana va a venir Guillermo de Ockham, que también va a ser un fraile franciscano, que va a tomar la doctrina de Scoto y naturalmente va a dar como un segundo paso, pero un paso que es una especie
de tirar toda la escolástica al suelo, ¿no? Y entonces, así como Scoto había dicho que las esencias no pueden ser necesarias ni inmutables porque eso iría contra la voluntad y contra la libertad de Dios, en un voluntarismo teológico equivocado, Guillermo de Ockham, que es un empirista y un escéptico, va a decir que las esencias no existen. No existen ni mutables, ni no mutables, no existen. Es decir, en Dios no hay ideas. ¿Por qué? Porque no puede haber ideas, porque si Dios tuviera ideas sería menos Dios, porque estaría obligado a pensar en esas ideas y hacer lo que esas ideas dicen. No sé si ustedes comprenden, si en la ciencia divina está la esencia de caballo, Dios puede dar el ser al caballo y ponerlo en la existencia, sacarlo de fuera de las causas y de la nada y ponerlo en la existencia. No hay ningún problema en que lo haga, pero sí hay problema para Scoto y sí hay problema para Ockham, porque dice que Dios se ve como limitado a actuar en función de esa idea y no puede haber esa limitación en Dios, no logran conciliar esa limitación. En Dios la voluntad es perfectamente idéntica que la inteligencia y de ninguna manera se pueden dar esta controversia. Bueno, entonces, Guillermo de Ockham, padre de la filosofía moderna, va a decir que solamente hay sujetos individuales. Nosotros vemos perros, vemos gente, vemos árboles, vemos cosas, pero todos son cosas individuales, sujetos individuales. De ninguna manera hay una esencia, no es que podemos decir, son hombres, porque eso en realidad son palabras, por eso se llama nominalismo. Son palabras que designan unos ciertos sujetos captados por la experiencia. Entonces yo veo muchos hombres y digo, son hombres. ¿Por qué digo son hombres? Y porque es un convencionalismo, una cosa que se me ocurre para designar muchos sujetos, que en realidad no tienen nada de común y que en realidad no tienen una esencia común y que son todos sujetos individuales captados por mi experiencia, por mis sentidos, ¿cierto? No hay ley. No puede haber ley natural, porque la ley natural, por la que nosotros conocemos lo que debe hacer, eso también, esa ley natural sería ir en contra de la libertad de Dios y en contra de la voluntad, porque la posición teológica de Ockham y de Scoto es que la voluntad de Dios, la voluntad en Dios, es como suprema, que no puede haber absolutamente nada que lo contenga. Llegan a decir que Dios podría, así como se ama, también se podría odiar a sí mismo, lo cual es una locura, porque Dios se ama necesariamente, ¿comprende? Dios no puede odiarse, es una locura total. Es decir, es un voluntarismo extralimitado. Y como tienen ese voluntarismo extralimitado, todas las otras son consecuencias de esa primera postura del voluntarismo. Entonces allí viene que no hay esencias, que no hay conceptos universales, que lo que nosotros vemos son siempre individuos, son todos seres individuales, que lo que las cosas sean realmente el hombre no puede llegar a conocerlas porque solamente conoce esos fenómenos que le vienen dados por la sensibilidad, por lo empírico. Entonces es como el padre del inmanentismo nociológico moderno. Él es un inmanentista nociológico. O sea, ¿qué significa? Que el hombre está encerrado en sus ideas, pero no tiene capacidad de ir afuera a buscar y a conocer lo que realmente las cosas son. El miércoles que viene, si Dios nos da vida, vamos a hacer como si fuese una ortodoxa presentación de cómo son todos los pasos por los cuales un objeto puede llegar a ser conocido por un sujeto, ¿cierto? Y a medida que demos esos pasos, vamos a ir de alguna manera comparando
con lo que en cada uno de esos pasos que define la teoría escolástica del conocimiento van a decir los autores modernos, sobre todo Kant. Kant es el más importante de todos los autores modernos, reúne la maravilla de las maravillas, o sea, no le queda, todo lo reúne. Es el filósofo, el portentoso filósofo del protestantismo, en todo sentido, ¿no? Y Kant es un filósofo sumamente influyente. Es difícil sustraerse al influjo y a la formidable influencia que ha tenido Kant en todo el mundo de las ideas. Para Kant, las cosas en sí no son conocibles. Lo que los ojos ven, lo que los oídos escuchan, lo que la lengua siente, lo que se palpa, son imágenes caóticas, o sea, son datos caóticos que recibe la sensibilidad. Es decir, que afuera nuestro hay un cierto caos. ¿Qué sea realmente ese caos? No lo sabemos. Antes, y en relación a él, va a estar René Descartes. Descartes va a decir que la existencia del mundo no me es evidente. Uno tiene ganas de agarrar un palo y pegarle en la cabeza, decirle a ver si te es evidente el palo ¿viste? Bueno, el muchachito se levantó y dijo, la existencia del mundo no me es evidente. Naturalmente Kant dice lo mismo, entonces, ¿qué sean las cosas en sí? No lo sabemos. ¿Cómo es el conocimiento en Kant? Bueno, es los datos caóticos que nos vienen dados por los sentidos son organizados por las estructuras de espacio y de tiempo, que son formas a priori que tenemos dentro. Entonces, esas formas a priori de espacio y de tiempo son las que le ponen como un marco y un sostén. Pero esas cosas las pone el sujeto conocente, no vienen de afuera. De afuera viene el caos. Y una vez que eso fue conformado por las formas a priori de espacio y de tiempo, van a pasar a la inteligencia, y la inteligencia le va a poner las categorías a priori de relación, las categorías causales, son 12 categorías. Entonces, por ejemplo, vienen los datos y el espacio y el tiempo pone, entonces hay un cuerpo que se calienta, el agua que se calienta y se calienta a determinada temperatura, a los 100 grados, hierve el agua, y bueno, y todo eso en realidad son toda una serie de relaciones causales que son introducidas por las categorías a priori con las cuales nacemos. Distinto de nuestro equilibrio paradisíaco de la escolástica, que va a decir que cuando nosotros nacemos, nuestra alma es tabla rasa. Nosotros no venimos con nada de fábrica, tabla rasa. Y solamente podemos empezar a pensar y empezar a entender a partir de la experiencia de los sentidos externos. Allí nos viene dado el ser, y allí la inteligencia puede abstraer las esencias, las formas, y empezar a armar el pensamiento. Y puede llegar a armar pensamientos analíticos como los que dice Kant, por ejemplo, que el todo es mayor que la parte. Pero el muchachito no nace sabiendo que el todo es mayor que la parte, como dice Kant. No venimos de fábrica sabiendo, lo tenemos que hacer por trabajo intelectual a partir de conocer el ser de las cosas. Entonces la inteligencia sola se mueve, comprende cosas y establece relaciones, y relaciones causales y relaciones, y dice todo es mayor que la parte. O algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. No venimos con ese principio de fábrica. Ese principio es una elaboración, y que siempre va a necesitar la puerta de ingreso de los sentidos y la inteligencia operante que va a llegar a esas determinaciones.
De manera que este es una introducción al campo de batalla. El enemigo a destruir es Immanuel Kant. Allá vamos. Tenemos que, porque si no, nos destruye él a nosotros. Y de hecho, en gran medida nos ha destruido ya. Ya nos pasó por arriba. Se subió al auto y arrancó a liquidar gente por la bicisenda, Immanuel Kant. Hace mucho tiempo. Y apenas le dije alguna de las cosas que traje, porque hay un montón de cosas, porque en todos lados está la filosofía moderna haciendo desastres en donde siempre había estado antes la filosofía realista, donde había estado el equilibrio tomista, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver de llegar acá. La teoría del conocimiento yo la aprendí así, a los machetazos, porque yo leía cosas y lo veía al cura Marco y le iba y le hacía preguntas y entonces yo me di cuenta que había una batalla, me di cuenta que había una cosa había cosas que no andaban, que había que encontrarle las causas. Y Marcos a través del tiempo y de sus cátedras me fue llevando a poder introducirme en las teorías, en las disciplinas metafísicas y en las teorías del conocimiento para poder llegar a desentrañar. Está bueno cuando uno finalmente, es más, el libro que él nos dio cuando nos dio Gnoseología fue Epistemología General o Crítica del Conocimiento de Roger Bernot. Ese libro es un libro de batalla. Es difícil ir a ese libro a encontrar una presentación metodológica, sosegada, de manual del proceso de conocimiento. Pero sí es un libro fantástico para ir a pelear con todo el mundo, porque esta es una pelea que viene de la época de los griegos, ¿cierto? La ciencia se tiene que hacer en base a conocimientos universales e inamovibles. Y sin embargo, todo lo que nosotros conocemos ni es universal ni es inamovible, es contingente y es individual. Nosotros no conocemos, no hay nadie que lleve un cartel colgado que diga vaca. La vaca es un concepto universal, pero no hay ninguna vaca que tenga colgado ese cartel. De manera que ya los griegos, en la época de Parménides y de Heraclio, se enfrentaron al problema de que la ciencia debía constituirse por conceptos universales e inmutables, y sin embargo había que fabricarla a través de nosotros, que lo único que tenemos a la vista y en nuestro sentido son cosas que no son universales y que no son inmutables. Entonces, ¿cómo se hace, cómo se lleva adelante esta historia? Bueno, en aquel entonces había que esperar al genio de Aristóteles y en la época de la Edad Media al gran Santo Tomás de Aquino. Dejemos aquí. La clase que viene les prometo dar una clase en serio. Hoy fue una clase de digamos, de ver cuál sería el sentido de estudiar esto, ¿no? Eso es todo. Aquí. Dominus vobiscum, pax et benedictio Dei omnipotentis, Patris, Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amén.